Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Carlos Caldera, representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muy buenas tardes a todos. Es muy importante su presencia aquí en el estudio porque hay bastantes temas que aclarar, sobre todo cuando ha habido expectativas de lo que va a suceder en materia electoral en Venezuela en este año, tras el anuncio que hiciera la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en el cual no se establecía el cronograma electoral, pero sí daba certeza de la realización de los eventos electorales este año. Quisiéramos conocer cuál es el estatus y qué es lo que ha hecho la MUD ante el Consejo Nacional Electoral en materia de legalización de las organizaciones políticas. Sí, Andrina, muy importante lo que pregunta porque se trata del derecho del pueblo a elegir. Recordemos algo, al gobierno le debe a los venezolanos unas elecciones que tenían que ocurrir en diciembre del 2016 y no se convocaron, y el 18 de octubre del 2016, a pocas horas antes de que el gobierno se robara el referéndum revocatorio, el Consejo Nacional Electoral salió y anunció el cronograma electoral, la agenda electoral del 2017, y dio dos cosas. A más tardar a finales del primer semestre del 2017, es decir, a más tardar en junio del 2017, se celebrarán las elecciones regionales para escoger gobernadores y diputados regionales que insisto, son unas elecciones que están en mora, que le deben al pueblo, y que en diciembre del 2017 se harían las elecciones municipales, ya que los periodos de alcalde vencen en diciembre y lo de los gobernadores. Pero yo quisiera recordarle al país, porque es que hoy pareciera que es que aquí es primera vez que se hacen elecciones, primera vez que se trabaja esta materia. El 23 de noviembre del 2008 se celebraron las elecciones regionales para escoger gobernadores, diputados regionales y alcaldes inclusive. Fue un proceso bastante complejo porque no solamente eran los 24 gobernadores, los 100 y pico de diputados, los 335 alcaldes. Bueno, esa elección que fue el 23 de noviembre se convocó con 7 meses de anticipación en abril del 2008. Las postulaciones se realizaron con 3 meses de anticipación y la campaña duró 2 meses. Eso fue en el 2008, una elección con muchos cargos a escoger. Pero en el 2012, y me detengo aquí para recordarle al país que en el 2012 se administraron 2 procesos electorales en paralelo. La elección presidencial, que fue el 7 de octubre del 2012, Capriles Chávez, y las elecciones regionales que se celebraron el 16 de diciembre del 2012. Bueno, esa elección que ocurrió el 16 de diciembre se convocó, Andrina, y amigos que nos están escuchando hasta ahora y viendo, con 9 meses de anticipación, es decir, en marzo del 2012. Las postulaciones se hicieron con 4 meses de anticipación y la campaña electoral duró 1 mes. Y se fueron llevando en paralelo 2 procesos, el presidencial y el regional. Con estos 2 antecedentes nosotros estamos haciendo una propuesta muy concreta. Y es que el primer domingo de junio del 2017, como lo dijo el Consejo Nacional Electoral, se celebren las elecciones. Para eso entonces estamos pidiendo que de manera inmediata, habíamos planteado la semana pasada, pues esto lo planteamos el 23 de enero, que el 26 de enero se hiciera la convocatoria con 4 meses de anticipación, todavía hay tiempo que se haga, que las postulaciones se hagan del 20 al 24 de marzo con 2 meses y medio y la campaña electoral dure 1 mes del 2 de mayo al 4 de junio. No hay ninguna justificación hasta este momento. Acabamos de ver cómo en el 2008 con 7 meses de anticipación y en el 2012 con 9 meses de anticipación, al día de hoy el Consejo Nacional Electoral no haya convocado formalmente las elecciones regionales cuando ellos mismos anunciaron el 18 de octubre del 2016 que esa elección se llevaría a cabo a más tardar en junio del 2017. Estamos a 5 meses de eso y todavía, y es importante que el país lo sepa, en el Consejo Nacional Electoral no se ha movido ni un lápiz que dé una señal de que se están preparando para celebrar esa elección. Juan Carlos, hay 2 elementos importantes. Estamos en el marco de un decreto de emergencia económica y esto pudiera ser un argumento para decir que no se cuenta con los recursos para convocar a los procesos electorales. Y por el otro lado, también desde el Consejo Nacional Electoral, vía Twitter, la rectora Tania D'Amelio hacía referencia a la convocatoria de la legalización de los partidos. En esta materia, ¿cómo está la Mesa de la Unidad Democrática? Porque se ha planteado también el tema desde distintos voceros de la MUD de que se pretende ilegalizar a la MUD como organización política. Agradezco mucho las 2 preguntas. El primer punto, el gobierno ha dicho algo que es muy delicado y muy grave. Ha dicho que mientras haya crisis no pueden haber elecciones. Eso supone lo siguiente,
que la única manera que haya elecciones es que se supere la crisis. Y mientras ellos estén en el poder, va a haber crisis, porque ellos son la crisis. De manera que eso es un argumento inaceptable. En democracia tiene que haber elecciones, porque así lo establece. Los gobernadores los escoge el pueblo, no se designan a dedo, y los recursos están para eso. Hay recursos y el pueblo quiere votar y escoger sus autoridades. Y con respecto al segundo punto, eso es una excusa que se está usando para justificar seguir escondiéndole al pueblo su derecho a votar. La legalización, el proceso de renovación de los partidos políticos es un proceso que tiene que ir en paralelo, pero no puede decirse ahora que hay que primero culminar el proceso de renovación de los partidos para dar inicio a las elecciones. Tiene que convocarse de manera inmediata las elecciones regionales, que son la primera estación de la necesidad de rescatar el voto en Venezuela, y en paralelo ir al proceso. La Mesa de la Unidad Democrática es el partido político que ha obtenido la mayor votación en la historia democrática de Venezuela. Ninguna otra organización política en ningún otro momento, ni siquiera en los mejores tiempos del presidente Chávez, el partido, el PSUV, el MBR, obtuvo la votación que obtuvo la Mesa de la Unidad Democrática en diciembre del 2015. Es un partido que está absolutamente legalizado, que está apto para ir a las elecciones, y lo que nosotros le decimos al gobierno: dejen el miedo, pongan la fecha y vamos a someter a la decisión de quien tiene la última palabra en democracia, que es el pueblo, la decisión del cambio o no en Venezuela. O sea que en las próximas elecciones regionales, las otras organizaciones políticas que hacen vida en la MUT renunciarían nuevamente a sus tarjetas y se iría con la tarjeta única de la unidad. Por eso te digo, son procesos en paralelo. Una cosa es la renovación de los partidos que no hemos participado en los últimos procesos, en el caso nuestro, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, y un grupo importante de organizaciones que tenemos que transitar el camino de la renovación, pero eso en nada tiene que afectar ni tiene que ver con el proceso de las elecciones regionales. El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de fijar fecha, de convocar formalmente las elecciones y también fijar la fecha para que se dé ese proceso. Pero una cosa no excluye a la otra, ni una cosa prela a la otra. Todo se tiene que hacer a la otra. También hay temas que están en la palestra, la reorganización de la MUT. ¿Está prevista la salida de Jesús Torrealba como secretario general? Mira, la Mesa de la Unidad Democrática desde el mes de diciembre ha estado discutiendo este proceso de renovación, de reestructuración, de relanzamiento. Yo creo que el país entiende la necesidad de eso. Lamentablemente, Andrina, y aquí tenemos que hacerlo como un mea culpa, no hemos tenido la capacidad, como el país lo espera, de reestructurarnos al tiempo que la crisis demanda. Es una realidad, la tenemos que asumir. Yo te digo que hemos estado participando de ese proceso desde diciembre, que hoy estamos mucho más cerca ya. Son muy pocos los elementos de diferencia que tenemos. Chugo Torrealba es nuestro secretario ejecutivo, es parte y lidera parte de la reestructuración. Él mismo ha dado un paso adelante en el proceso de abrir el proceso de renovación de la Mesa de la Unidad Democrática. Este es un proceso que está construyendo por consenso entre todos y eso forma parte, Chugo, en facilitar este camino. La salida de Capriles de Primero Justicia, que se planteó hace pocos días de manera extraoficial, ¿eso tiene sustento? Absolutamente falso. Cada vez que quieren meter, como dicen, una mosca en la sopa, hablan de eso. Primero Justicia es un partido cohesionado, firme, de trabajo, y por supuesto Enrique, como nuestro principal líder, está comprometido. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. @Noticias de Venezuela plantea: ¿van a acompañar el llamado al movimiento estudiantil del 12 de febrero? Absolutamente. Todo proceso de movilización social con las banderas de reivindicación, ¿qué más importante hoy en día que la lucha de un estudiante, de un joven por el futuro? Son los que más preocupación tienen por el futuro, y así como está la marcha de los estudiantes, hay marcha del sector salud, de cualquier gremio, ahí estamos participando porque se trata de la lucha por el derecho de los venezolanos a vivir. Luis Tesorero, ¿y por qué se olvidaron de los presos políticos? Ahora todos son las elecciones. No, para nada. Esto es una lucha en muchos frentes. Un frente es la lucha del rescate de la democracia, el rescate de la Constitución, y ahí está el rescate del voto, pero dentro del rescate de la Constitución también está el rescate de la libertad. En Venezuela hay presos políticos, y los presos políticos, la figura es una figura que viola la Constitución. Bueno, quedaron varias preguntas en el aire, una oportunidad excelente para que vuelva a venir para acá a los estudios de Entrevista a Venezuela. Lo importante es que hoy en Venezuela la lucha es para rescatar el camino del voto, el camino de la democracia, y que seamos los venezolanos, a través de esa arma tan poderosa que significa votar,
quienes decidamos el camino de todos. Gracias por estar con Gracias nosotros en Entrevista a Venevisión. Juan Carlos Caldera, representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente de Primero Justicia. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todo feliz fin de semana.